Hola, ¿qué tal? Yo soy Sucubus. Antes que nada, quiero compartirles las secciones de Extravagancia. Acompáñenme los lunes y miércoles en la página de Facebook en mi sección Disonante, en donde encontrarán recomendaciones musicales y datos sobre las mejores bandas. Para los días martes, en nuestro canal de YouTube, encontrarán presentado por mí el Opinanding Random. Siempre un tema diferente desde la muy humilde, sencilla, pero extremadamente elocuente perspectiva de su servidor. Y acá Mono, gustoso de traerles en su sección Entre Líneas en la página de Facebook las mejores recomendaciones de libros y lecturas de interés, diversos autores y géneros y algunos datos curiosos sobre los mismos. Asimismo, en el canal habrá podcast nuevo cada viernes con sus personajes favoritos de Extravagancia. Hola, ¿qué tal? Mis extravaganciantes. Yo soy Sucubus. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están ustedes, chavos? Yo estoy perfectamente bien. Estoy muy satisfecho ahorita que me comí unas quesadillas deliciosas de flor de calabaza. ¿Tú qué tal estás, Shadow? Bastante bien, aunque sí tengo que decir que hace bastante calor por alguna razón, pero fuera de eso todo está bastante bien. Yo creo que la tromba, ¿no? La temporada de lluvias que ya se está haciendo que se baje bien feo el calor. Pero también sabes que está muy caliente ahorita el tema ¿no? Del aniversario de Nintendo, de que creo que es su 25 aniversario de esta compañía y su famosísima, pues ahora sí que consola, ¿no? La 64. Gran consola, Nintendo 64. ¿La llegaron a tener? ¿Nadie la llegó a tener? No, que me recuerdas mi infancia, pero no fue una infancia con tales lujos, ¿eh? Yo tuve mi consolita, pero apócrifa. La verdad es que no llegué a tenerla por lo menos de niño. Llegué a tener contacto con ella mucho tiempo después, más bien con juegos, porque como tal la consola no, fíjate. Yo tenía un Family y pues ahora sí que eran juegos puros 2D, dicen, y pues ahora sí que en la 64 creo que sí se notó mucho este cambio, ¿no? De los juegos 2D, así planitos, a ya meter una tercera dimensión, ¿no? Con esto de la tecnología poligonal. Claro, sí, porque acuérdate que los que fueron con la idea para generar los gráficos poligonales, pues fueron rechazados por Sega, ¿no? Sega se puso sus moños y dijo, no, aquí no entras, y bueno, se tuvieron que migrar, ¿no? Con Nintendo, y Nintendo dijo, vámonos. Básicamente. Que claro, fue un gran acierto para Nintendo, prácticamente, hacer eso. ¿Qué juegos llegaron a jugar de eso, del 64? Pues bueno, yo por ejemplo, no tuve tal cual la consola. Sí tuve contacto con ella por cosa de un primo, que es cosa que sí le agradezco, pero ya con eso me doy por bien servido. No tuve en su momento la oportunidad de jugar un juego de carreras de Star Wars, que estaba bastante divertido. Aparte tuve acceso al Pokémon Stadium, era un juegazo igual, para multijugador igual ahí con los primos, estaba interesante, ¿no? Digo, no teníamos la ventaja de poder hacer nuestros movimientos a ciegas del otro, pero pues bueno, ya era algo. Y pues eso fue el único contacto real que yo tuve con esa consola. Fuera de eso, pues es básicamente cosas que he visto por internet, ¿no? Pongan un juego para dos. Pongan un juego para dos, sí. ¿Tú, Mono, qué juegos llegaste a jugar de ahí? La mayoría fueron Mario, ¿eh? Mario Paper, Mario Party, que una vez también me invitaron para hacer retas, y se pusieron nostálgicos y pues ya, con un grupo de amigos por fuera. Y también Doom, pero ese ya lo jugué en emulación, no lo tuve como tal en consola. Y creo que también cuando intercambié cartuchos, porque era muy común en ese entonces, ¿no? Tenías una consolita de esas de videojuegos y pues era muy común intercambiar cartuchos. No, que prueba este juego, que prueba este otro. Llegué una vez a intercambiar uno de Contra, muy buen juego, por cierto, por uno de Duke Nukem, perdón, que era más o menos semejante, nada más que era como 3D, ¿no? O sea, ya era dispararle a todo lo que se moviera realmente. Muy buen juego, claro. La verdad. Y era algo muy, bueno, en esa parte que dices de intercambiar, y eso era algo muy divertido, porque yo recuerdo que incluso, no sé si les tocó a ustedes hacerlo,
que iba uno, compraba los cartuchos en los tianguis o en los locales, y cuando uno ya lo había jugado, si todavía estaba bueno, podías irlo y cambiarlo, ¿no? Por otros juegos. No sé si a ustedes les Sí, tocó eso todavía era hacer muy eso. interesante. Sí, tienes toda la Sí, razón. Ya ni siquiera me acordaba de eso, ¿eh? Qué bueno estuvo. sí, O sea, lo más Desbloqueando común recuerdos. era pues sí, ¿no? O sea, si tú conocías a alguien que tuviera una consola como la tuya, era pues directamente tú te hacías amigo de él, se hablaban muy bien y todo, y eventualmente pues hacían eso de intercambiar, no, pues yo te paso uno de mis juegos de Mario, tú me pasas el de Donkey Kong y nos vemos aquí mañana para ver qué tal nos fue, ¿no? Algo de ese estilo. De hecho, sí. yo con la NES, bueno, la que todavía tengo aquí guardado, solía hacer eso con una vecina que ella me llegaba a prestar un juego de Ninja Gaiden y yo le prestaba el Super Mario World. Entonces, pues, prácticamente así nos lo llevábamos con ese tipo de juegos y pues era curioso, ¿no? Eran otros tiempos, era muy distinto, pero pues era lo que le daba también un punto divertido al asunto, ¿no? Así Sí, se ¿no? forjaban Era amistades. muy, claro, ¿no? Y era incluso, por ejemplo, cuando te ibas a los tianguis a cambiarlo, el modo, ¿no? De cómo los que los vendían hacían como esa revisión, ¿no? Del cartucho, como para ver que estuviera bueno, ¿no? Y que incluso te lo probaban, no sé si recordarán que tenían ahí unas televisiones todas Ujú. esas Sí, negras y tenían ahí conectado y te lo probaban para ver si todavía servía y lo podías cambiar o de que si el que te estabas llevando estaba bien, ¿no? Por aquello de que fueras a regresar y de, fíjese que no sirvió, devuelvan mi dinero. Te Era lo bastante llevabas curioso, era calado muy, y garantizado. sí, prácticamente. Y estaba bastante divertido hacer eso, ¿no? Cambiar juegos porque pues, prácticamente no tenías que estar gastando como tanto como para estar comprando y comprando, ¿no? ¿Y alguno de los dos sabe algo sobre la historia de Nintendo 64? Yo solo sé que Nintendo y Sega no eran muy buenos amigos, no intercambiaban juegos como nosotros en nuestra niñez. Ellos sí se traían sus rounds, ¿no? Se echaban sus rounds, especialmente como lo que mencionas, ¿no? De que cuando les llegaron a ofrecer esta tecnología a Sega y lo rechazaron, yo creo que se sintieron hasta como estos cuates de la disquera que rechazó a los Beatles, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo que también conocí un poco de que al principio Nintendo no estaba enfocado realmente en videojuegos, era una compañía pero de juguetes y pues Claro. incursionaron como que en esta industria y dicen incluso algunos, yo no sé la verdad, que Nintendo fue quien salvó realmente la industria de los videojuegos. Y es curioso lo que dices porque, por ejemplo, en un principio Nintendo no se iba a llamar solo Nintendo 64, sino Nintendo Ultra 64, como referencia precisamente a la línea de juguetes que tú comentas que tenían en los 60s, ¿no? Pero a la final tuvieron allí unos problemas, ¿no? Digamos, y pues se quedó solo como Nintendo 64. ¿Alguien sabe por qué se llama 64 o no? pues Creo que bueno, es por creo los que, creo beats, que ¿no? queda bastante claro, ¿no? Que exactamente pues, es por los bits que viene manejando. Muy bien. Exactamente, sí. En ese entonces era cargar toda una realidad alterna en una consola. Era la Sí, sí, novedad, ¿eh? completamente. No, y que cuando llegamos a ver eso, era como que, no sé si les pasó, que cuando vieron esa nueva, digamos, hablando de ese nuevo diseño, ¿no? En los videojuegos, no sé si les pasó que llegaron a pensar que no podía haber algo todavía mejor que eso, ¿no? Que sintieron como que esa ya era la totalidad del realismo, por decirlo de alguna forma, que podía llegar a tener un juego. Sí, No, la exactamente. verdad, Es algo que pasó en su momento y que llegó como que en su momento a su pico evolutivo, llamémosle, ¿no? Sí, Y es muy curioso porque todos tenían esa idea, incluyendo la gente de Nintendo. Pero la cosa está aquí en que de repente llega un muchacho virtualmente desconocido que conocemos todos como Sony y trae un nuevo proyecto, ¿no? Un proyecto que sí. en cierta forma se le había comentado antes a la gente de Nintendo y le hicieron el feo. Y pues se encuentran un buen día con que Sony saca una nueva consola que es la PlayStation con una tecnología completamente distinta y que en lugar de manejar los cartuchos que viene trabajando
Nintendo desde hace ya tanto tiempo, pues ellos están utilizando discos, ¿no? Como si fuera, pues sí, para música. Y Sí, ahí es donde se fueron para atrás estos muchachos. pero fíjense que a pesar de, por ejemplo, de que quizá los CDs vinieron a hacer todo un cambio y eso, también hay que considerar que pese a la limitación de la memoria que tenían los cartuchos, por ejemplo, sí fueron capaces de comprimir juegos como lo era en ese entonces el Resident Evil 2, el Pokémon Stadium, para poderse jugar en esos cartuchos, o sea, con la memoria que tenían, o sea, tan limitada, o sea, tan mal no estaban los cartuchitos, ¿no? Sí, de hecho muchas personas precisamente por eso también como que se quedaron con esta nostalgia, ¿no? Porque incluso hay gente que compra estos adaptadores de disco a cartucho o de cartucho a disco, ¿no? O sea, para, digamos, reemular los juegos e incluso por eso muchos también así como que conservan como que en un pedestal su consola de cartucho. Yo la verdad, la mía, quizás también porque ya, la verdad te digo, era apócrifa, no duró mucho, pero hay mucha gente que sí, incluso he visto el mercado, en el mercado virtual, hace algunas cosas así de que incluso unas de esas consolitas te andan saliendo fácil en unos 10,000, 15,000, así, o sea, bien Sí, en un buen todo. estado que funcione, son carísimas. Precisamente No. yo todavía tengo aquí la Super Nintendo guardada y funciona perfectamente, y tengo algunos cartuchos ahí que igual son efectivos. O sea, tengo todavía el Super Mario World, funciona, tengo el tercero de Mortal Kombat, funciona también, tengo uno de Star Wars, de la trilogía original, funcionan todos perfectamente, y eso yo creo que si lo llego a evaluar porque están en buen estado, sí serían una buena feria. Pero pues ya nos está aún humillando. con eso. No. Ya nos está No, pero el rico humillando al pobre. No era tanto por ahí. Sí. Pero sí, algo que se tiene que considerar, o bueno, que consideró Nintendo también en su momento, fue que este nuevo proyecto con el que había caído Sony, pues aparte de que era un poco extraño, ¿no? Para la industria que había en ese momento, sí les reflejaba a ellos un error que tuvieron, que era el hecho de que, al menos desde la perspectiva de la producción, era bastante más barata que lo que era la producción de los cartuchos. Y esa parte yo no termino de entender bien por qué fue que, pues sí, que declinaron esta oferta, ya que pues iba a ser mucho más simple hacer llegar los juegos en este formato que con los cartuchos. La producción era muchísimo más complicada, necesitaban más material y demás. Y quiero pensar que tiene que ver con el hecho de que ya tenían una industria tan grande y ya tan enfocada a este diseño, que posiblemente es por eso que no quisieron cambiar. Pero ya en un momento, cuando se encontraron con que el vecino venía con algo nuevo y que a la gente le estaba gustando más, pues fue cuando dijeron, chin, pues ya la regué, ¿no? Y a lo mejor no estaba tan equivocado el que me vino a ofrecer esto, y pues ahora ¿qué hago? No, pero yo imagino que también Sí. lo que los cartuchos, o sea, tú como mencionas, o sea, realmente duraban muchísimo, que todavía dices tú que tienes ahí todavía tus funcionales. Y pues mucha gente dice eso, o sea, que realmente los discos sí se maltratan más rápido, se rayan. Sí, claro. Y pues ahora sí que yo imagino, porque también, pues yo sé que los cartuchos, muchos cartuchos, incluso en condiciones deplorables, pueden ser limpiados con mucha facilidad y siguen sirviendo. O sea, realmente son muy resistentes al daño, son más conservables en ese aspecto. O sea, tal vez no tanto a la oxidación, porque tú ya ves que tenían como que la barrita esa de chip que tenían. Pero en general. Bueno, pero también eso de dices tú, de arreglarlo, de resistentes. No, recordando, eran el clásico soplido al cartucho, ¿no? O sea, sí, esa era la de todo el tiempo. Sí, claro. No funciona mi juego. Era eso, pasarle un cotonete así para retirarle un poco la suciedad. Había varios, ¿no? Había incluso algunos enfermos que tenían su lata de aire comprimido y pues ahí se cargaban el cartucho, ¿no? Pero aún con eso... Incluso los... Sí. Ajá. Aún con eso, se tiene, pues sí, como digo, rescata un poco lo que decíamos, ¿no? De que
sí eran bastante más durables. Porque tengamos en cuenta de que el producto era pues principalmente para niños, ¿no? Y pues siendo niños con manitas de estómago, pues juegas con todo y todo lo dejas aventado y que cambia una cosa por otra. Que pones Los el cartuchos por ese cartucho. lado eran mucho más resistentes porque por mucho de que tú los estuvieras quitando, poniendo, o sea, a lo mejor eran pues sí, como que tenían una mejor recepción al daño que los discos, que con tantito que los dejaras en la mesa y los movieras, ya se rayó y empiezan a bajar mucho su tiempo de No, vida. incluso no sé si les pasó tener cartuchos que ya no tenían tal cual digamos, la estructura de plástico. Ah, sí, el plástico, nada más sí. era lata. Nada más era Y meter los el metías así. chipsito. Sí. Y de hecho también dicen por ahí, yo no puedo confirmar bien porque no me había fijado en ese detalle, pero dicen por ahí que los cartuchos eran, o sea, cargaban más rápido los juegos, o sea, no tenías que esperar, porque yo me acuerdo, eso sí, llegué a jugar Play alguna vez con mis primos y sí, algunos juegos tenía que esperar por lo menos un minuto, ¿no? 1 o 2 minutos si no estaba tan rayado su disco antes de que empezara el juego. Y en cambio con los cartuchos era de que ponías el cartucho y ya nada más era pues ponerte a jugar, o sea, no tenías como que esta pequeña molestia, ¿no? Del cambio, ¿no? De cartucho. Y sí, de hecho ahí también por eso está el Cargando. meme, ¿no? O sea, de que tú ponías tu disco en tu PlayStation, sea cual sea el PlayStation, o sea, sea el 1, sea el 2 y demás. Si tu disco estaba rayado era de que tú lo ponías y veías la pantalla de inicio de que encendía pues sí, la consola. Y en el momento en el que se quedaba cargando pantalla negra, te quedabas ahí como... Ya ahí va. Y en el fue. momento en el que pasaba, se armaba toda una fiesta y ahora sí, desde ahí empezaba lo divertido. Pero si no era una angustia de esas ricas, ¿no? Era de sacar el disco y untarle pasta de dientes, ¿no? Ah, claro, la de la Ah, pasta de claro. dientes, la de la crema, o sea, no, había un sinfín de invenciones de la gente. Creo que hasta le ponían aceite a ¿Y cuál? algunos, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron sus juegos favoritos de eso? ¿Qué más les hayan gustado de la 64? Yo sí puedo decir que, digo, como fue de los pocos con los que sí tuve contacto directo, lo que es el Pokémon Stadium, que estoy enamorado de ese juego y en serio, qué juegazo. Pero si tuviese que decir de alguno que no tuve la oportunidad de jugar y sí, me parece que fue pues sí, un gran atino por parte de esta gente, sería el GoldenEye, que es uno de los grandes, pues sí, de los grandes títulos a los que muchas veces los speedrunners llegan y por todos lados es una pieza de colección. Quien realmente todavía lo tenga en su posesión en buen estado, hermano, GoldenEye. no la dejes ir porque es una pieza que en serio vale muchísimo. Es tu plan de jubilación, casi. Sí. No, es que incluso desde el aspecto sentimental, ¿no? O sea, es muy bueno tener ese tipo de cosas contigo todavía. El GoldenEye, y también había otro, ¿no? Que también era de la saga de 007, o era así como de espías, el Perfect Dark, que también un juegazo yo he también. tenido mucha curiosidad también de jugarlo. Yo, la verdad, además he visto los gameplays, pero así que dijeras, lo haya jugado, no. Sin embargo, se ve buenísimo ese juego. Incluso para su época está buenísimo. O sea, incluso dicen hay por ahí que tiene una versión alterna, ¿no? Que por eso se hacía el mito de que casi todos los juegos de Nintendo 64 eran copias personalizadas, sí, que eran distintos, casi. Pero sí, lo que sí es de que yo me acuerdo que una vez, digo, yo llegué a jugarlo muy aparte con otras personas, por la pura nostalgia de jugar una consola 64. No, los controles estaban horrendos, los que sí. parecían como patita, O sea, estaban bien incómodos, no sé cómo jugaban con esas cosas, me cae. O sea, no sé, es que no me acomodaba. O sea, tenías ahí las manos, pero luego de repente como que tus nudillos chocaban con la tercera patita, ¿no? Y incluso decían por ahí, ¿no? Que hasta tuvieron que empacar guantes, ¿no? O algo así. Es no un sé, mito, creo que hay por ahí. No sé si sea cierto, pero supuestamente a los niños les empezaron a salir ampollas con uno de los joysticks y tuvieron que empacar por ahí un guante. Dicen. De por sabe, sí eso ¿no? ya es historia antigua de todas las consolas de Nintendo. O sea, desde la NES los controles tienden a cansarte un poco lo que son los pulgares y sí te llegaban a generar ampollas.
no vamos lejos, los que llegaron a utilizar los juegos estos de Dragon Ball, hay algunos de esos muchachos que tienen secuelas todavía, o sea, al día de hoy, o sea, está cañón. Se quieren convertir en Super Saiyajines. Sí, está canijo. O como con el Smash, que dicen que también, o sea, muy competitivo, tienes que estar ahí con los controles. Yo la verdad soy pésimo para ese juego, pero te digo, también cuando llegué a jugar con estos compas, fue así como de no manches, ¿no? O sea, ya después de un rato sí sientes como que ya perdiste los dedos. Sí. Y algo sí quiero decir antes de pasar de ese tema, eso sí, quien diga otra cosa en cuanto al Smash, de que alguien es capaz de vencer a Kirby, hermano, estás mal. Nada Kirby vence a Kirby, nada. Como Sub-Zero, güey. Yo siento que pero está sobrevalorado. No. Estás mal, y estás mal gacho. Muy mal. Nada vence a Kirby. Nada es vence más, a Kirby. Y la versión nueva que... ¿no? Y Sub-Zero, a ver, o sea, digo, ¿no? Si nada vence a Kirby a Sub-Zero, imagínense una pelea entre Kirby y Sub-Zero, sería muy buena de ver. Deberían de hacer un juego de Kirby versus Sub-Zero con uno de los controles injugables del Nintendo, ¿no? O sea, estaría de locos. No. Te estás yendo a otro extremo. Eso ya es un nivel lejos de nuestra comprensión, hermano. De los God. No, sí, en serio, de los God, También había otro juego que me gustaba cómo se veía porque estaba curioso. Creo que era Rayman, que incluso dicen por ahí que el origen de que tenga las manitas separadas, los pies separados, fue porque no renderizó los bracitos, las piernitas, y por eso dijeron, pues ya, sáquenlo así, ¿no? Y finalmente pegó, creo que más que si lo hubieran hecho como con pues es que se volvió icónico, esa es la cosa. O sea, en principio, como tú dices, fue por no tal cual un error, pero era un problema que tenía de renderizar para con esa consola. O sea, fue únicamente eso, pero a la gente le terminó gustando. O sea, a tal punto que incluso Rayman se movió a otras consolas, ¿no? Como en PlayStation, el Rayman 2 estaba ahí y se mantuvo con la misma estética el personaje. Bueno, y retocando lo que es PlayStation, una cosa que perdieron también la gente de Nintendo y que yo creo que fue una de las grandes cosas que marcó pues sí, a lo mejor podríamos incluso llamarle error por parte de la gente de Nintendo, es cuando se les fue el Final Fantasy VII precisamente con la gente de PlayStation. Porque ahí, sí, pues bueno, es un juego de culto prácticamente, y una cosa de ese calibre que se te haya ido con la competencia, pues es feo. Yo creo que no creyeron que fuera a pegar tanto, ¿no? O estaban muy encastillados en su modelo de juego o de juegos que dijeron, ¿no? Posiblemente. Yo sí esos no los llegué a jugar. Yo honestamente nada más le pegué al Mario, ¿no? Y no salía del Mario. ¿Cuál igual de todos porque, los Mario? El Mario. No, y lo más triste es que seguramente ninguno de nosotros tuvo la dicha de jugar el mejor juego de esa consola, el Superman 64. Qué cosa tan hermosa. ¡Oh, viejo! El juego más horrible de toda la historia. Bueno, eso yo creo que después del juego de ET del Atari, ¿no? Pero eso fue otra cosa. Eso los llevó a la tumba, hermano. O sea, sí, eso fue un acto criminal. Eso fue un crimen de odio contra la gente. O sea, no. Eso fue casi asesinar a toda una industria. Casi. Pues no, Atari quedó en la ruina después de eso. Solo quiere ir a casa. Sí. Lo único que se recuerda del Atari es el Pong. En las computadoras estas del IBM, ¿no? Que eran unos tostadores enormes que tenían su pantallita de 2 colores, ¿no? Negro y verde. Y ahí te ponías a programar. Y de vez en cuando, pues un Pong, ¿no? O de vez en cuando, creo que también tenían otro juego, creo que era uno de cartas. No, era un ajedrez. Eso me acuerdo muy bien porque incluso lo referenciaron en una película, creo que fue la de la cosa, en la escena de inicio, ¿no? Sí, te lo digo fuera ya, nadie se acuerda de Atari. Sí, tristemente así pasa. Pues sí. ¿Algo más que quieran agregar de esta gran consola? Pues bueno, yo lo que sí puedo decir es que aún con todos los
pues sí, digo, no quiero tal cual catalogarlo como eso, pero con los errores, si podríamos considerarlo, que tuvo Nintendo para llegar a esta nueva plataforma, aunque en cierta forma lo hizo bien, sí nos deja varias cosas memorables, sí nos deja muchos juegos para la historia, todo lo que son pues sí, lo que descendió de Mario desde el 64, el Smash, el Party, el Mario Kart, todo ese tipo de cosas. Nos dejó grandísimos juegos como lo que es el Ocarina of Time, el Majora's Mask, cosas de ese estilo que hoy se siguen recordando con muchísimo cariño, que son icónicos de la empresa y que muy difícilmente va a llegar un juego que sea en una consola nueva, con una generación nueva, una tecnología nueva, que vaya a recibir el cariño que ese tipo de juegos obtuvieron en su momento. Sí. ¿Tú, Mono, algo que quieras agregar? Primero que nada, un saludo a mi amigo K. Y en segundo Grande lugar, K. Claro, él es el experto realmente. Él muchos, o sea, realmente él podría hablarnos, darnos cátedra, ¿no? Pero bueno, yo creo que también sí, o sea, realmente yo muchos juegos de estos no los jugué como tal, pero finalmente sí, Nintendo, quieras que no, como que formó escuela. No voy a decir, claro, que es la mejor compañía de videojuegos, porque pues tiene todos sus desperfectos, en algunos que otros desatinos, pero no se va a negar la influencia que tuvo, el impacto que tuvo y el hecho de que, como te digo, desde el principio toda mucha gente dice, yo creo que bajo los datos que hemos visto, sí salvó un tanto de la compañía de videojuegos hasta el punto en que se empezó a volver popular en la transición tecnológica de los 90s, o sea, realmente ahí fue su mayor punch. Y pues sí, la verdad es que hay muchos juegos, como también tú dices, Shadow, memorables, que incluso hasta el día de hoy, pues ya no los asocias con Nintendo y finalmente, pues por ahí pasaron. Yo todavía no supero el Doom, en serio. Es un juegazo, o sea, era muy divertido dispararle a todos los demonios y ver esta como que veías estas pantallas 2D pasando a 3D, era muy novedoso, ¿no? Entonces, era muy pues creo bueno. que la verdad es que, pues sí te deja un sabor de boca, sobre todo de nostalgia, ¿no? De rememorar esos viejos tiempos con los cartuchos. Claro. Todas esas experiencias. Pues claro. Bueno, yo no lo jugué tanto, no jugué tantos juegos, yo me quedé con el Mario. Espero que sigan sacando Mario, muy a pesar de que a quien no le guste. Pues bueno, ya anunciaron en el E3 que hay nuevo juego de Mario Golf, así que pues adelante, ¿no? Estoy feliz, aunque la gente Mario diga que ya son muchos el Mario Verso. Claro que sí, voy a estar esperando contenta y feliz por otro Mario. Otro Mario. Y pues sí, pues yo creo que, ¿cómo ven? ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Este gran capítulo. Con una reverencia, así que inclinándose. Pues bueno, nuestra afable, amable y fine audiencia, esto es todo por el episodio de hoy en Extravagancia. Como siempre, pues esperamos que les guste, que se hayan sentido entre compitas y pues que nos apoyen por ahí, ¿no? Disfrútenlo. Y bueno, yo soy Sucupus, sí. Me despido, nos despedimos. Yo soy Mono y les recuerdo que también nos sigan en nuestra página. Denle like si les gustó, si no les gustó. Y por favor, díganos qué temas les gustaría ver en los siguientes fascículos de este excelente podcast. Pues bueno, yo igualmente me despido, gente. Muchas gracias por haber estado acompañándonos el día de hoy. Y pues, como bien dicen mis compañeros, nos gustaría que nos apoyaran con sus aportes de recomendaciones, con compartidas y demás. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo y nos estaremos viendo en la próxima emisión. Hasta luego. Esto es todo por hoy. Extravagancia se despide. ¡Vámonos! Los te quiero mucho.